Gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para ustedes. Amén. El texto que voy a usar para la meditación de la palabra de Dios hoy es el texto del Evangelio, pero especialmente enfocándolo a aquel que causa que Jesucristo diga la parábola del buen samaritano. Dice este pasaje de la siguiente manera: un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contestó: has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hasta aquí nuestro texto. El intérprete de la ley que menciona aquí el evangelista de de Lucas. El intérprete de la ley en realidad es un abogado. Y ustedes saben que los abogados estudian los casos, se pasan años estudiando las leyes para defender a sus futuros clientes, para tratar de manipular las leyes, el sistema legislativo, es decir, también judicial, en que está montada la sociedad. Uno de los grandes pilares de las sociedades democráticas es el sistema judicial, que está basado en leyes. Y los legisladores son los que hacen las leyes, las aprueban, con el propósito de tener el bienestar de la comunidad, de toda la sociedad, de todos. Entonces, el intérprete de la ley aquí es un abogado que astutamente viene a cuestionar a Jesús. Y la pregunta que le hace a él es una pregunta muy incisiva, muy penetrante, muy al punto. Y le dice: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para tener el favor de Dios en mi vida, aquí y en el más allá? Eso es lo que está preguntando. Una pregunta muy, muy buena, profunda, muy seria, que quizá nosotros algún tiempo hemos entretenido o que seguimos entreteniendo. Es una pregunta muy buena. La pregunta en sí no es mala. Lo que está tratando de comunicarnos aquí el evangelista es lo que dice a continuación. Dice: aquel hombre que después de que escuchó la respuesta del Señor, haz esto y esto y esto, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, y entonces Jesús para allí, y entonces le dijo: bueno, tú has contestado muy bien lo que dice la ley. Entonces aquí viene lo que está reflejando aquella actitud de aquel abogado. Dice que queriéndose o queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ya esto es una pregunta que se antoja como: bueno, ya hice todo lo que tú me estás diciendo y me has contestado que yo estoy bien. Ve y ama a tu prójimo. Bueno, está de más. Pero él queriendo en realidad jactarse, llenarse de vanagloria, hace la pregunta:
Una pregunta que quizás se le antoja a la mayoría de las personas, una pregunta tonta. Y en realidad esa pregunta tonta que Jesús escucha de él, la convierte en una de las respuestas más sabias que dio el Señor Jesucristo, y entonces dijo la parábola del buen samaritano. Pero es la actitud, hermanos y hermanas, de este hombre en la que nos debemos de detener. Porque es una actitud pedante, es una actitud arrogante, es una actitud que es de un hombre que se cree mucho, que se cree superior, que se cree muy bueno. Y alas. Es una pregunta y actitud que muchas veces escuchamos de mucha gente que está queriendo jugar con la idea de Dios o con Dios mismo, o queriendo hacerse en un sentido un Dios a sí mismo. Pero cuidado con estar señalando a aquella gente, porque, hermanos y hermanas, esa pregunta a veces la hacemos nosotros. No necesariamente esta pregunta en sí y cómo debo de ganarme el cielo, sino la actitud petulante, arrogante que a veces asumimos nosotros. El Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros y está diciéndonos, ustedes que se quieren justificar a sí mismos, ustedes que creen que no han hecho nada mal, ustedes que creen que son muy buenos, ustedes, nosotros que nos creemos que ya lo sabemos todo y que podemos enseñarle al mismo Jesús y al mismo Dios cómo manejar las cosas, cómo hacer las cosas. ¿Verdad que suena petulante, arrogante, orgulloso? Pues eso somos nosotros en ocasiones. Y espero que sea nada más en ocasiones y que no sea una constante. Porque cuando somos constantes en esta petulancia, arrogancia, orgullo, entonces es que estamos seriamente peligrando en nuestra salvación. ¿Cuántas veces nos hemos creído nosotros mejores que los demás? ¿Cuántas veces hemos pensado, ¿saben qué? Yo pienso que yo soy mejor cristiano que el que está a mi lado. ¿Cuántas veces hemos querido justificarnos a nosotros mismos? Bueno, si se me salió una mala palabra fue porque andaba ya muy enojado. ¿Cuántas veces nos queremos justificar delante de Dios, esperando que Él nos comprenda porque somos nosotros humanos? Nada más por eso, asumiendo una actitud de arrogancia. Eso es lo que fastidia a muchos este intérprete de la ley, este abogado que cree que puede manejar las leyes a su antojo y poder colarse en el reino de los cielos porque él se justifica a sí mismo, él cree merecedor, él se cree merecedor. Así nosotros podíamos también manipular a Dios y al sistema de Dios, a la iglesia, y podemos manipular a los cristianos y al final nos creemos que podemos colarnos dentro del reino de Dios. Eso es justificarse a uno mismo. Hacerse cristiano por uno mismo. Hacerse creyente por uno mismo. Hacerse merecedor de todas las bendiciones porque uno cree que las merece.
que ha hecho lo suficiente. Jamás, hermanos, podremos justificarnos a nosotros mismos. Jamás, nunca. Muy pocas veces debemos de usar dos palabras. Siempre y nunca o jamás. Porque cuando uno dice, por ejemplo, jamás voy a hacer eso, pues jamás se presentó muy pronto y lo hace. Yo siempre voy a estar en la iglesia, por ejemplo. Pues siempre ya falló, porque no está aquí como debería de estar, según su promesa. Esas actitudes de arrogancia y petulancia y orgullo nos hace justificar, nos hace pensar, nos hace bañarnos en santidad a nosotros mismos. Esa es la actitud que, déjeme decirle, Dios condena. Dios ciertamente dice, aplasta a los orgullosos y levanta a los humildes. El buen samaritano de la parábola es una persona que es humilde. Y pone 3 ejemplos el Señor, dos específicamente, contando a este hombre, el intérprete de la ley, y luego pone a los que deberían de haber ayudado al que estaba necesitado, tirado, golpeado y pidiendo auxilio, al sacerdote. Otra persona que con su caminar y alejarse trató de justificarse a sí mismo. Y al levita, que era un servidor de la iglesia, un servidor de la sinagoga, un servidor de Dios, supuestamente, hacen caso humilde, caso omiso, perdón. Están la humildad lejos de ellos. Son arrogantes en un sentido, es una actitud de olvido. Yo no merezco ir a pararme a ayudar al prójimo. El humilde es el samaritano. Él es el que levanta al prójimo necesitado. Él es el que lo lleva. Él es el que lo carga. Él es el que lo cuida, pero consciente que tenía que hacerse una vida, pues él deja allí dinero para que lo atienda el mesonero y las personas que estaban en ese lugar. Y él promete pagar todo aquello que gasten en las curaciones del prójimo. Él no conocía a ese hombre, ni conocía cómo se llamaba, ni le preguntó su edad, ni le preguntó su nacionalidad. Él simplemente vio a una persona necesitada. Una persona humilde. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nos humillamos, pensamos que el otro merece más atenciones que nosotros. Cuando nos humillamos, pensamos que la idea del prójimo, de aquel que expresó algo, es mejor que la mía. Cuando nos humillamos, pensamos lo mejor del otro que de nosotros mismos. No necesariamente quiere decir que la idea del otro sea mejor, sino simplemente dejarle su espacio, su libertad y su lugar para expresar su idea. La tolerancia es parte de la humildad. Pero el intérprete de la ley, si hubiera estado allí, él diría, no, yo no sé yo no quiero humillarme para ir a levantar al necesitado. Yo no quiero hacer ninguna actitud que sea no parte de mi dignidad altiva, sino que sea algo que me merezca yo, en vez de que atender al necesitado, que el necesitado me atiende a mí. ¿Ven? Eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando pensamos que el otro
es menos que yo. Que el otro es menos cristiano que yo. Que el otro es menos creyente y practicante que yo. La parábola del buen samaritano que está diciéndonos aquí el Señor Jesucristo apunta a nosotros también. Apunta a aquellos que nos queremos justificar a nosotros mismos. Y nos presenta a un Señor Jesucristo que no solamente con parábolas, sino con su propio ejemplo, se humilla a sí mismo, siendo el creador del universo y de todas las cosas ricas que nosotros creemos que hay en este mundo, siendo Él el creador de todo esto y poseedor auténtico, Él se humilla por nosotros. Porque nos ama, nos quiere Él, desea Él ardientemente que estemos con Él. Siempre por la eternidad. Y Él está dispuesto a ir al sacrificio de la cruz para lavar todas nuestras arrogancias y todas nuestras actitudes de justificaciones a nosotros mismos. Y sí, Dios cura la arrogancia en la sangre de Jesucristo. Y si nosotros hemos sido arrogantes, entonces vengamos a aquel que derrama su sangre gustosamente porque nos ama, para eliminarnos la arrogancia y transformarnos en personas humildes y útiles para el reino de Dios. Que Dios nos ayude en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.